Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Gestión Empresarial aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Y hoy, Julio César, buenos días, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos escuchen. Bienvenido hoy con un programa muy especial porque tenemos un invitado, pues obviamente también muy especial. Julio, buenos días, buenas noches. César, buenos días. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Ecoradio, aquí es de Gestión Empresarial. Como todos los lunes que no son festivos en Colombia, aquí estamos a las 7 de la mañana. Pues hoy un tema que traemos a colación, César, vamos a hablar hoy de la pobreza, ¿sí? ¿Y por qué de la pobreza? Pues cada fin de mes o cada comienzo de mes empiezan a salir una serie de cifras de la economía del país. Y en agosto, pues que la inflación se nos disparó y que va en un acumulado del 3.93%, pues según el DANE. Sí, escuchamos al Banco de la República que las expectativas sobre la economía del país de crecimiento son un 6% en el crecimiento. Y ese club al cual pertenecemos de la OCDE dice que la economía del país va a crecer un 7.6% este año. Sí, y toda esta serie de cifras que salen a comienzo de cada mes para el ciudadano de a pie, ¿qué significa? Y uno dice, el ciudadano de a pie dice en su día a día, oiga, pero el tema del empleo, yo no consigo empleo, mi economía no ha mejorado, mi situación sigue igual, ¿y cómo dicen que la economía está mejorando si la percepción es que no mejora y que seguimos en lo mismo? ¿Sí? Y hablamos que, pues, el DANE habla que nosotros tenemos en Colombia, pues, las personas en condición de pobreza son 3.6 billones de personas en condición de pobreza extrema, y pues a uno le aterran esas cifras. Entonces, mirando todo esto, César, nos encontramos con una columna que nos habla de que Colombia tiene 3 tipos de pobreza. Y quisimos traer a la persona que escribió, digamos, esta columna, y es nuestro invitado de hoy, Diego Dorado. Diego Dorado, que es un economista, ha estado en diferentes cargos públicos, es economista de la Universidad Javeriana y también es consultor. Por eso quisimos hoy invitar al programa y nos aceptó la invitación. Diego, buenos días. No te escuchamos. Muy buenos días, Julio César. Muy buenos días, César. Muy buenos días a toda la audiencia de Ecoradio en este programa de desarrollo empresarial. Okay. Bueno, Diego, tú hablas que en Colombia posee 3 tipos de pobreza: la pobreza social, empresarial e institucional. Esa fue tu columna. Sí, realmente yo quisiera, digamos, esto es una clasificación que tú le das a la pobreza en Colombia, no es la clasificación tradicional que uno encuentra en los libros de economía, sino en la percepción de Colombia tuya. ¿Por qué esta división, Diego? Bueno, muchísimas gracias, Julio César, primero que todo por haber leído mi columna. Y bueno, el objetivo de la columna, como he dicho, es precisamente generar esta reflexión. Cuando uno habla de pobreza, normalmente habla de pobreza de la gente y habla de la pobreza ya sea medida de manera monetaria, es decir, la plática que la gente tiene en el bolsillo, o de la pobreza multidimensional, que es un concepto pero muy interesante, en el cual Colombia se aventuró hace un poco más de 10 años a tratarla de calcular, respondiendo toda una corriente a nivel mundial de entender mejor la dinámica de la pobreza. Pero siempre estamos hablando de las personas. Y cuando uno comienza a hablar de la pobreza, está hablando le dicen, no, pero es que la persona es pobre si, obviamente, si no tiene con qué comer,
¿cierto? Es una de las primeras consideraciones y eso lo recoge la pobreza monetaria. Si no tiene una educación que sea competitiva, si no tiene un servicio de salud, si no tiene servicios públicos, si no tiene vivienda, todo eso lo recoge la pobreza multidimensional. Pero hay una variable importantísima que es la variable del empleo. Y la variable del empleo, cuando uno se pregunta, pues, ¿quién genera empleo? Pues son las empresas y el sector público, ¿cierto? Pero digámoslo así, de manera general, son las empresas. Entonces, con lo cual nos dice, oiga, la pobreza está relacionada con un aparato económico productivo, ¿cierto? Y entonces, cuando uno comienza a ver y se mete en el mundo de las empresas, ¿quiénes son las empresas? Pues uno encuentra un panorama bastante preocupante porque Colombia es un país de microempresarios. Es un país donde la mayoría de empresas son microempresas. ¿Y qué es una microempresa? Una empresa muy vulnerable. Una empresa que tiene para la nómina de este mes, seguramente tiene algo para la quincena siguiente, pero ya mucho más allá posiblemente no. Es una empresa donde seguramente tiene una combinación entre empleados formales con todas las de la ley y unos empleados que uno utiliza pues de venga y me trabaja el día o venga y me trabaja estos días, o sea, trata uno de flexibilizar ese tema, desafortunadamente. Y cuando uno comienza a entender o a preguntarse por qué hay tantas empresas vulnerables, pues uno va encontrando una realidad y es las condiciones para que en el país se desarrollen empresas, pues no son las mismas en todo lugar. Entonces uno claramente puede desarrollar empresas con muchas posibilidades en Bogotá, en Cartagena, en Barranquilla, en Medellín, pero si le dicen, oiga, venga, desarrolle empresa en Huasca o desarrolle empresa no sé, en Palestina, Caldas. En Palestina, Caldas, pues son unas condiciones muy difíciles. Y uno se pregunta, oiga, pero ¿por qué se da eso? Y entonces uno encuentra que la capacidad que tienen algunos municipios pues es limitada para poder invertir. Lo cual nos lleva a entender, a preguntarnos, oiga, pero ¿cómo es esa estructura de municipios? Y uno encuentra que en este país, de los 1.102 municipios, o 1.103, si tenemos en cuenta el último, parece que ese es el último dato más exacto, encuentra uno que hay algo así como 1.006 municipios de lo que se llama categoría 5 y 6, que son categorías de municipios de muy poquita gente y con muy pocos ingresos disponibles de libre inversión, ingresos corrientes de libre destinación, que es como dice la ley. Entonces uno dice, hombre, son municipios igualmente vulnerables. Entonces, en ese orden de ideas, si tú analizas y hablándolo como un ecosistema, y es que la gente es pobre, pero un determinante es el empleo, pero el empleo es generado por las empresas, pero las empresas se desarrollan en la medida que existan las condiciones en los municipios, en el territorio. Uno dice, ¿cómo están los municipios? ¿Cómo están las empresas y cómo está la gente? Y encuentra que hay un mínimo común denominador y es mucha vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad se traslada al concepto de pobreza. Por eso yo digo, hay tres pobrezas. No para hacer alarma, sino precisamente para entender que si queremos superar la pobreza de personas, que posiblemente es la que más nos preocupa y nos estresa por obvias razones, tenemos que también entender que existe un ecosistema que debe estar debidamente articulado para poder sacar a la gente de la pobreza. Y ahora más tarde te cuento el por qué yo llego a esa conclusión. Perfecto. Diego, tú has tocado un tema fundamental y es el desempleo. Pero el desempleo en Colombia se mide, depende de la lista con la que se quiera medir. Porque a nosotros nos hablan de unas tasas de desempleo, pero resulta que cuando las miden, nos dicen, no, es que de ese índice de desempleo sacamos a las personas inactivas. Y uno dice, sacamos a las personas inactivas, entonces, ¿le creo a esa tasa de desempleo o es mayor a la que nos está diciendo el DANE? ¿Tú qué opinas sobre esa tasa de desempleo? Y ahorita nos volvemos a nuestro tema principal, que es la pobreza, y sobre esa cifra, porque es que uno mira a la calle y la gente dice, no, como
¿Cómo así que me van a sacar inactivo? Es porque yo estoy haciendo un emprendimiento, pero sigo desempleado porque apenas estoy iniciando, ¿o no? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es un tecnicismo, Julio César. Es un tecnicismo. O sea, ¿cómo se mide el empleo? Entonces, Colombia tiene 50 millones de habitantes. Ok, pero esos 50 millones no todos están en edad de trabajar o en condiciones de trabajar. Unos son niños, otros son ancianos, ¿cierto? Entonces usted comienza a quitar. De ese grupo, o sea, aparece algo que se llama la población económicamente activa, ¿cierto? Que son más o menos 22 millones. Los números exactos, por favor, pero como me hace una pregunta fuera de mi columna, pues, listo. Entonces son como 22 millones de personas. O sea, 22 millones de personas que, dicho de otra forma, estamos entre los 18 y los 65 años y que y que no estamos inhabilitados para trabajar porque afortunadamente no tenemos ninguna lesión, ninguna cosa de esa. Listo. Pero esos 22 millones hay unas personas que dicen, hombre, yo es que no tengo, no quiero trabajar, listo. Entonces uno comienza a ir sacando hasta que llega el dato sobre el cual se calcula. Sobre ese dato, entonces uno dice, bueno, ¿qué población es la que está empleada formalmente y demás? Y ahí encuentra uno ese dato digamos, de ese gran dato del desempleo. Pero lo que tú dices es cierto, es que uno no se puede guiar solamente con ese dato del desempleo, porque es que acompañado de eso está la informalidad. Y la informalidad es una persona que no quiere decir que esté cruzada de brazos esperando a que el maná caiga del cielo. No, es una persona que está en el rebusque. Mientras consigue empleo. Mientras consigue empleo. Entonces, ese es otro grupo de personas que toca tener presente. Y hay un elemento incluso que en mis cálculos o en mis análisis más bien, porque los cálculos los hace el DANE, yo simplemente analizo cifras del DANE. En los cálculos del DANE me preocupa muchísimo y es el nivel de subempleo. Y el nivel de subempleo, míralo, analícenlo con mucho cuidado, porque el nivel de subempleo tiene dos connotaciones. Una connotación preocupante en el sentido de que la estructura económica no está recogiendo a esa gente, ¿cierto? Y hay gente que dice, hombre, yo estoy preparado para ser médico, pero no encontré puesto para ser médico. Y entonces trabajo en lo que sea. De pronto soy gerente de una fábrica de pinturas, de pronto le va bien, pero pues usted se formó para ser médico, no para ser gerente de pinturas, ¿cierto? No hay malo en nada de eso. Sin embargo, ahí lo que está diciendo es, oiga, la economía no está absorbiendo su mano de obra debidamente. Pero también hay otro elemento, y es el psicológico. Y es, esa persona invirtió, si estamos hablando de medicina, invirtió tranquilamente 8 años de su vida estudiando para que después dijera, oiga, ya tiene su cartón y no pudo conseguir empleo en lo que usted estudió, pues esa persona se genera una frustración. Le estoy poniendo un ejemplo muy sencillo de un profesional. Pero imagínese lo que eso puede suceder con una persona joven que estudió con mucho esfuerzo, que su familia hizo un gran esfuerzo por pagar la universidad y demás, y esa persona no consigue empleo, pues esa persona se puede volver tranquilamente una persona que tiene un resentimiento social muy grande, lo cual suma a la situación tan crítica que tenemos hoy del país. Claro. Pues, si te das cuenta, el tema del empleo hay que verlo con mucho cuidado en todo eso. No es solamente los números nos dicen algo y nos debemos guiar por los números en el sentido que nos dicen más que en el dato exacto, pero lo que nos están diciendo, la tasa de desempleo es que el país solamente está capturando cerca de la mitad de la población económicamente activa debidamente. Pero cuando vemos el debidamente es cuestionable porque hay un grupo muy grande de subempleo. Entonces, mi preocupación con todos los datos de empleo es, por un lado, usted tiene un grado de informalidad y por otro lado tiene un grado de insatisfacción muy grande. Sí, Diego, quiero agregar lo que tú dices, es en la parte psicológica, eso que se está viendo con los profesionales que están
saliendo ahora con su estudio de 8 años que no consiguen empleo, le está impactando a las generaciones que vienen detrás, porque hoy vive uno de esos chicos que están en 10º y 11 y su expectativa es no estudiar en el país sino irse. Realmente, ¿por qué? Porque ven esos espejos de esas generaciones que van un poquito más adelante, que estudian y no consiguen empleo en Colombia. Pero bueno, eso dejémoslo ahí y vámonos de nuevo a nuestro tema, que es tu columna. Pero después me vuelve a invitar a hablar de empleo. Vale, vale. Ahí sí estudio. Que sea un compromiso. Mira, tú hablas de una pobreza social, empresarial e institucional. A mí me gustaría, pues, con el atrevimiento y con la venia tuya, con el atrevimiento mío y la venia tuya, que lo empecemos a analizar al revés, ¿sí? ¿Qué es la pobreza institucional desde tu perspectiva? Bueno, la pobreza institucional, que además aclaro en la columna, no lo generalicé de manera institucional amplia, sino la pobreza institucional municipal. ¿Y eso a qué se refiere? ¿Cuál es el sentido de un municipio? Un municipio es administrar un territorio de manera que las personas puedan vivir y puedan recibir todos los beneficios, todos los servicios públicos y puedan vivir muy bien en ese territorio. Ese es el objetivo que está detrás de la administración de un municipio, que el alcalde garantice que todo eso está o haga lo mejor para que todos podamos vivir muy bien en ese municipio. ¿Eso qué implica? Que yo pueda encontrar empleo, implica que yo pueda tener educación, implica que yo pueda tener salud en ese municipio. Por no decir muchas más cosas, electricidad, agua potable, etcétera, etcétera. Cuando uno comienza a ver la estructura de municipios de este país, uno ve que hay mucho municipio muy pequeño. Pero ese municipio pequeño, ese alcalde de ese municipio pequeño, tiene las mismas funciones del alcalde de la capital y tiene las mismas funciones del alcalde de Bogotá. Pero claramente no los mismos recursos económicos, ni los mismos recursos de personas. ¿Eso a qué lleva? Pues que el pobre alcalde de Carmen de Carupa, que es un municipio pequeño, no tengo nada en contra de Carmen de Carupa, pues es un alcalde que le toca ser muy recursivo. A ver cómo saca adelante su municipio, porque no tiene los mismos recursos que Bogotá. Y muy seguramente el alcalde le toca estar viniendo a Bogotá a buscar recursos y resulta que el alcalde termina siendo más un gestor de recursos, ¿cierto? Más que el alcalde, cuando el alcalde debería estar es en el municipio, manejando el municipio, ¿ya? Entonces, cuando uno ve cuando uno de pronto analiza a la gente de un alcalde, de los 7 días a la semana, 3 están en Bogotá y 4, 1 están viajando y los otros 3 están en el municipio. De esos 3 días, 2 haciéndole novia al gobernador o a la institución que la atiende. Claro, imagínate, pues beneficiados los de Bogotá, los de Cundinamarca que llegan a Bogotá y pueden ir a la gobernación y al gobierno nacional, pero imagínate el alcalde no sé, en un municipio de Caldas, pues le toca ir a Manizales y le toca también venir a Bogotá, o sea, a ellos les toca dividirse en varias cosas. Pero entonces cuando tú ves es la precariedad de nuestro arreglo institucional a nivel municipal, es muy diciente, es muy preocupante, porque es que los alcaldes no pueden, con los mismos recursos, tratar de cubrir todas las cosas de manera similar. Por eso hace unos años, cuando Colombia se adentró al tema de la OECD, hubo un estudio donde decían, oiga, Colombia, ustedes deberían considerar seriamente un cuarto nivel de gobierno. Un cuarto nivel de gobierno, entre comillas, es algo que ya está inventado desde hace muchos años y es el concepto de provincia. Si tú te vas a departamentos como Santander, Boyacá, ¿cierto? Cundinamarca, el concepto de provincia está muy, muy centrado, muy definido y es como el municipio grande, robusto de la región que en cierta forma le presta unos servicios a los otros municipios, a los municipios pequeños. Existe como el efecto hermano mayor, hermano menor, por así decirlo. ¿Cierto? Entonces, un poco lo que decía la OECD es, mire, piensen en ese concepto de provincia y que sean los municipios grandes o que sea el concepto de la región, de ahí en el Plan Nacional de Desarrollo
del actual gobierno, del cual yo fui subdirector de Planeación Nacional, introdujimos en el Plan Nacional de Desarrollo el concepto de las subregiones funcionales. Y es, oiga, existen unos efectos de agrupación, digámoslo así, entre municipios. Reconozcámoslo y démosle la posibilidad a eso que llamamos los esquemas asociativos territoriales, ¿cierto? Reconozcámosle y démosle la oportunidad a ellos de poder prestar servicios públicos. Imagínate lo absurdo que puede ser, y esto lo vi, digamos, en el caso en Brasil, en un viaje. Los municipios en el noreste de Brasil se unen para hacer el mantenimiento de la malla vial. Y a mí me llamó la atención y dije, ¿por qué? Me dijeron muy sencillo, porque es que mantener la malla vial tiene sentido en la medida que usted, uno, tenga muchos kilómetros para mantener, y dos, que el radio del punto donde queda su empresa hasta el último kilómetro no pase de 10 kilómetros o 100 kilómetros o algo así, de manera que sea rentable mantener la malla vial. Yo dije, pues es totalmente lógico. Es totalmente lógico, pero entonces uno va a municipios en este país donde el último kilómetro de la malla vial del municipio queda como tranquilamente a 6 horas del casco urbano. Entonces, pues ese último kilómetro sale demasiado costoso para ese municipio mantenerlo. De pronto tendría más sentido que se existiera como la oferta empresarial en una zona de ese municipio que cobijara a otros municipios que pudiera tener esa lógica y prestar el servicio de una manera mucho más económica y sostenible. Asimismo, cuando uno ve, digamos, la distribución de las empresas prestadoras de agua potable, en Colombia hay 2.500 empresas prestadoras de agua potable según la Superintendencia de Servicios Públicos. Y de esas 2.500, algo así como unas 250, tienen más de 5.000 conexiones. Me pregunto, si las otras 2.250, estoy dando números así, sé que están en esas magnitudes, en esas 2.200 y tantas, ¿es rentable tener una empresa prestadora de agua potable con menos de 5.000 conexiones? Posiblemente sí, en algunos casos, pero yo diría que en la generalidad es que no. Entonces uno lo que lleva a preguntarse es, hombre, los municipios deberían pensar en un concepto un poquito más empresarial. Por no tenerlo así, pues lleva a que el alcalde tenga que hacer de todo con la misma plata. Entonces, pues obviamente el alcalde se preocupa porque la familia no pase hambre, pero no puede preocuparse porque el camión pase bien sin que los productos se dañen, lo que reduce la capacidad del municipio para poder tener empresas. ¿Ya? Además también, perdón, te interrumpo ahí un momentico, también hay unos ceros, yo creo que administrativos, porque cuando mi municipio vecino no es de mi, digamos, de mi partido o de línea ideológica, pues difícilmente se van a poder trabajar en conjunto. Y muchas veces cuando uno va por las carreteras de Colombia, por las vías, digamos, menos transitadas, uno ve que hasta cierto kilómetro la vía está perfectamente pavimentada y de ahí en adelante comienza una trocha, porque hasta ahí llega un municipio y termina el otro. Entonces, ahí uno dice, pero ¿por qué este municipio que está en esta región sí lo puede hacer y este otro no? Bueno, sin lugar a dudas, el tema político influye muchísimo. Eso es tema de otra columna, sin lugar a dudas, de la economía política que hay alrededor del manejo de la inversión pública. Un tema muy complejo. Pero ahí, por ejemplo, la solución, que no es necesariamente la mejor solución, es la gobernación. La gobernación tiene que hacer un rol. Nosotros desafortunadamente hemos puesto muchas veces a competir las gobernaciones con los municipios en lo político, cuando son dos productos diferentes. O sea, para un buen desayuno, el chocolate del desayuno no compite con la arepa, son complementarios. ¿Ya? Entonces, hay que pensarlo así, pero eso, sin lugar a dudas, es tema de otra columna. Pero bueno, finalmente el concepto de pobreza institucional se refiere a las condiciones que tienen los municipios para poder enfrentar todas las responsabilidades que tienen. Son muy precarios, muy limitados. De hecho, municipios muy grandes en este país siguen teniendo limitaciones, pero
de nuevo, tome usted el ejemplo de Carmen de Cali, el ejemplo no sé, municipios incluso cercanos a Bogotá, Rosales, municipios como La Calera, pues tienen unas limitaciones de pronto menos que otros municipios, pero siguen siendo mucho más, siguen siendo grandes para poder garantizarle a sus ciudadanos que en ese municipio puedan obtener todo lo que se les requiere. Y eso quedó muy evidenciado en la pandemia. Date cuenta que en la pandemia básicamente el concepto fue, hey señores, ¿cómo está la seguridad alimentaria del municipio? Como había tanta limitación para el transporte de productos entre un municipio y otro, entonces, ¿qué tan autónomo, qué tan independiente es cada municipio o cada región? Eso quedó en evidencia y entonces encontramos regiones que no podían suplir todas las necesidades debido a que no se había construido unas condiciones adecuadas para el desarrollo empresarial. Creo que entre los municipios que no cumplen esa condición de pobreza de la que tú hablas, puede ser el municipio de Cota, cerca de Bogotá, porque Cota tiene una condición diferente y es el tema empresarial. Porque hay mucho centro empresarial a raíz de Cota, donde pagan sus impuestos en Cota, sus impuestos en el impuesto de industria y comercio. Y Cota es un municipio pequeño, pero que muy buenos recursos. Y uno ve esas campañas políticas a la alcaldía de Cota y son una cosa monstruosa y sorprendente, precisamente por la capacidad económica que tiene Cota. Y creo que es la exclusión de las normas de los municipios que yo conozco. No sé si tú tengas esa percepción de otro municipio similar o no. Mira, todos los municipios que tienen un efecto de conurbación grande contra digamos, una ciudad que jalona, pues tienen unos efectos como los que tú dices. Y claramente hay un efecto de que, pues, las empresas se trasladan a ese municipio porque en ese municipio de pronto tienen los beneficios de estar en la ciudad grande, ¿cierto? Pero se evitan otro tipo de, digamos, de perjuicios de estar en la ciudad grande, como el tráfico, como de pronto los mayores impuestos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, los municipios conurbados pues terminan siendo, muchas veces siendo dormitorios de los otros municipios. Entonces también tienen unos beneficios y unos intereses ahí. El problema con eso es que esos municipios, si te das cuenta, se les crecen las piernas, se les crecen los brazos, se les crece el cuerpo, pero no el corazón. Y voy a explicar eso. El diseño, la capacidad institucional sigue siendo de un corazón chiquito y el cuerpo es grande. Es como cuando uno está en la adolescencia. Se le creció a uno el cuerpo, pero todavía tiene cosas de niño. Yo me acuerdo que en alguna época yo tenía casi ya 17 años, me tocó ir al médico y me tocó entrar a pediatría. Y pues obviamente en la báscula yo ya no cabía, en la camilla yo ya no cabía. Pues eso más o menos es lo que le pasa a esos municipios cuando están pegados a uno grande y comienza obviamente el grande a hacer un traslado de ciertos temas, como en lo político, y obviamente las campañas en los municipios conurbados pues ya tienen unos costos muchísimo más elevados, efecto precisamente de ese tema de conurbación, hablando de manera general. Bueno, aprovecho y hago una cuña porque dentro de 8 días vamos a tener un invitado que vamos a hablar de campañas políticas. Entonces aprovecho la cuñita para que invitarlos al programa dentro de 8 días. Y Julio César, ya que diste paso a las cuñas, quiero saludar a todas las personas que están conectadas en www.ecoradio.com, muy especialmente me acaba de enviar un mensaje el doctor Fernando Paneso Cerda, que ahora es oyente estudio de Ecoradio. Muchísimas gracias, él está desde los Estados Unidos. Saludo a las personas que están conectadas en el canal de YouTube y en la transmisión de Facebook. Julio César y Diego, realmente un tema muy, muy, muy interesante. Gracias, César. Bueno, ahora hablemos del concepto de pobreza empresarial, Diego. ¿Cómo es el tema de pobreza empresarial? Si es de lo que nos imaginamos todos, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, mira, ahí voy a ser un poquito más técnico.
Normalmente uno el tejido empresarial lo mide con tres grandes variables. La primera es densidad, es decir, qué tantas empresas hay en un municipio para atender una población. Este no es un dato que uno diga el ideal, pero es un referente, y uno debería tener más o menos unas 50 empresas por cada 1000 habitantes si toma un referente de la OCDE. En Colombia tenemos 32 empresas, es decir, tenemos el 60% de lo que deberíamos tener, digamos, para lograr un mínimo. Pero el problema no es el promedio nacional, porque sin lugar a dudas, digamos, Chía y Cota son de los municipios de Cundinamarca que más empresas por habitantes tienen. Pues obvio, son municipios que tienen mucha empresa que ha sido atraída por Bogotá y pues la población pues es importante sin lugar a dudas. Chía claramente tiene más población que Cota, pero entonces pueden generar una relación más empresas por personas. Pero hay municipios categoría 5 y 6, como lo que hago referencia en la pobreza institucional, que tienen 8 o 9 empresas por cada 1000 habitantes. Y si tenemos en cuenta que la mayoría de empresas del país son microempresas, pues no van a ser unas empresas que sean capaces de capturar toda la mano de obra de ese municipio. Entonces, ahí ya tenemos una primera variable, densidad. La segunda variable que uno analiza cuando habla del tejido empresarial es la atomización. Y es decir, ¿qué tantas empresas chiquiticas hay? Y entonces uno encuentra que el 91% de las empresas colombianas, 91.4%, son microempresas. Ahora preguntémonos, ¿qué es una microempresa? De acuerdo a la ley, microempresa es aquella empresa que tiene menos de 10 empleados y que tiene unos ingresos, ingresos anuales como de 500 millones de pesos más o menos, haciéndole el cálculo al salario mínimo mensual legal vigente, ¿cierto? Eso es una empresa muy chiquita, muy débil, ¿cierto? Es casi que una empresa unipersonal o algo así. Entonces uno dice, oiga, esta estructura es sostenible. Claro, en el mundo seguramente me van a decir, es más común encontrar microempresas que pequeñas, medianas y grandes empresas. Totalmente de acuerdo. Pero eso lo que invita es, señores, tenemos que tener un tejido empresarial donde ojalá el número de pequeñas, medianas y grandes empresas sea mucho más grande. Ojalá no pensemos tanto en crear microempresas, pensemos en graduar microempresas como pequeñas empresas. Esa debería ser la estrategia. Acuérdense que el nivel de mortandad que hay entre las microempresas es muy grande, muy, muy grande, ¿cierto? Entonces, el segundo concepto es, ¿qué tan robustos somos? La atomización. Pero espérame un segundo, ahí, cuando tú dices graduar esas empresas pequeñas, esas micros a pequeñas, esas pequeñas a empresas ya formales, pero no se trata de bajar índices, sino realmente dar oportunidades a esas empresas para que crezcan. Sí, darle unas garantías. Porque es que en Colombia toman la cosa al revés, ¿no? Así como hablan que uno deja de ser pobre cuando recibe más de 400.000 pesos mensuales en Colombia, pues uno no puede grabar las empresas bajando los índices, sino dándole oportunidades y generando que crezcan para que sus ingresos suban y generen no 5 o 8 empleos, sino 25 o 30 que puedan crecer de esa manera. Totalmente de acuerdo, Julio César. Yo creo que eso, la invitación acá es a reflexionar en nuestra política de desarrollo empresarial, ¿cierto? En que no es un tema de flexibilizar índices, sino de verdad madurarlas. Posiblemente el número de empleos es muy relativo, porque eso depende mucho del sector. Entonces, una empresa como la mía que es de consultoría o como la tuya que es de consultoría, pues el día que uno tenga 10 empleados, pues uno dice, wow, yo tengo que estar facturando, pero un montón.
por las características propias, pero uno sí podría utilizar, inventarse otros índices, y es decir, oiga, ¿cómo está usted de capital de trabajo? ¿Usted tiene capital de trabajo para 3 meses o tiene capital de trabajo para 2 meses? No sé, por traer a colación un concepto que haga más referencia a qué tan vulnerable es o no la empresa, que creo es el punto acá más importante. Bueno, pero la tercera variable que quiero presentar es el de la diversidad. Y el de la diversidad sí que es preocupante, porque la diversidad es qué tantas empresas tengo o más bien, qué tantos sectores tengo cubiertos con las empresas en mi municipio. Entonces yo hice el análisis tomando una data del DANE, que es el Director Estadístico Empresarial. Entonces, hice el análisis y lo primero que hice fue cómo estamos en número de empresas en los 13 sectores económicos, digamos, más agregados. Y cómo estamos de empresas en los 88 subsectores. En los 88 subsectores, que es obviamente una ampliación de estos 13, Colombia, en promedio, los municipios no pasan de 44, siendo 44, pues es decir, la mitad, siendo la mitad en muy poquitos municipios. En los municipios pequeños a veces llegan a 8 de las 88. Y cuando hablamos solamente del 13, el número 13, encontramos que los municipios llegan a unas 7 u 8, digamos, empresas en 7 u 8 actividades de esas. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente que si yo estoy en un municipio y necesito un banco, pues me toca ir a otro municipio, ¿cierto? Me toca buscar e ir a otro municipio. Claro, hay un programa que es el de corresponsales no bancarios, que eso ha ayudado sin lugar a dudas. Pero si yo tengo que ir a no sé, a comprar unas gafas, porque necesito cambiarla, tengo que ir a un oculista, pues me toca ir a otro municipio, porque no hay, aquí en este municipio no se da ese servicio. Si yo tengo que ir a comprar unas llantas para mi carro, pues me toca ir a otro municipio. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes porque no es solamente crear empresas, también es crear un tejido que logre garantizarle a la gente, oiga, yo no tengo que estarme moviendo de aquí hasta por allá tan lejos, 6, 8 horas de viaje para poder atender eso. Tengamos en cuenta este otro índice que en algún lugar no calculamos, y es en Colombia, el promedio de distancia que hay de un municipio a un centro de consumo de más de 100.000 habitantes es de 145 kilómetros. No claramente en vías 4G o 5G, ¿no? O sea, la distancia de los municipios chiquitos a los grandes es grande. Es bastante importante. Mira, hace 8 días precisamente tuvimos unos invitados agricultores del sector del bananito y ellos están en el lado del Caquetá y precisamente lo que tú dices, ellos no pueden sacar sus productos. ¿Qué tuvieron que hacer? El campesino se tuvo que agrupar en una asociación. ¿Para qué? Para poder sacar su producto, generar nuevos productos, como es el manito, que es el bananito que le sacan digamos, el agua y lo ponen en un fruto seco, ¿verdad? Para sacarlo y poderlo comercializar y ser más rentable, porque ellos tienen un problema, digamos, porque ya hay sustitución de cultivos. Entonces, esto es un claro ejemplo que solos no podemos trabajar. Y esas empresas pequeñas, esas microempresas que están en los municipios, que tienen que andar, como tú dices, 145 kilómetros para poder sacar sus productos, pues también tienen que buscar esas formas asociativas para tener sinergias y que su costo no se le aumente. ¿O no es así, Diego? Pues, Julio César, acabas de dar un excelente ejemplo positivo. Además, aclaro que es positivo. Como todos estos ejemplos nacen de una frustración y es como superamos esa frustración. Pero lo que hicieron esta asociación de agricultores del bananito, pues es un ejemplo de lo que el país debería hacer. Y es que estos señores, más que la asociación,
Lo que hicieron es cómo le damos valor agregado a nuestro producto. Y esto es bien interesante porque es que cuando uno ve el nivel de empresas del país, sobre todo en el análisis asociado a la diversidad, encuentra que la mayoría de empresas son comercio. Y uno se pregunta, bueno, el comercio, qué bien, el comercio muy bienvenido. Pero ¿cuál es el valor agregado del comercio? El comercio es un proceso de transar bien. Yo compro acá, vendo allá. Ese es el concepto del comercio, ¿cierto? Y por esa intermediación, pues me gano una platica. Eso lleva a que la estructura de la economía no esté dándole valor agregado a ese producto. Ahora bien, si yo produzco, seco el bananito, lo empaco y lo vendo, pues primero me dura un poco más, ¿cierto? Segundo, le estoy dando valor agregado. Y tercero, pues obviamente no lo voy a vender como el bananito en una plaza, sino lo voy a vender de pronto como un paquetico de frutos secos que me van a pagar más, el bananito que me pagarán 500 pesos por un banano y este es un paquete de 2.500 pesos, ¿cierto? Entonces, eso es parte de lo que tienen que hacer la política empresarial del país, es, hombre, ¿cómo hacer productos con valor agregado? Entonces, el ejemplo del bananito es perfecto, pero mira, para no irnos muy lejos, durante la pandemia, tenemos esas tristes noticias que se dieron en el Santander del tomate perdiéndose, el mango perdiéndose, ¿cierto? La papa perdiéndose, eso no fue en Santander, creo que en Boyacá. Uno dice, hombre, ¿y por qué el alcalde no logró y dijo, compremos toda esa producción de papa, la congelamos, la picamos, la congelamos, la picamos y la congelamos y después la vendemos como papa frita congelada? ¿O por qué no compramos todo ese banano, todo ese mango y lo volvemos, no sé, mermeladas o lo que sea? O sea, ¿por qué no le damos valor agregado? Esa es una gran pregunta, que no es culpa del alcalde acá, simplemente pongo el ejemplo, pero sí es un poco parte de la debilidad que hay a nivel de las instituciones, que si ves cómo se relaciona la pobreza institucional con la pobreza empresarial. Diego, Julio César, aquí meto yo la cucharada porque es que como el tiempo se va volando y ese es un tema Sí. tan clave, dentro de las ideas estratégicas que propone Diego en la columna, hay una que tiene que ver con esto que están hablando, es diseñar estrategias que promuevan la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos territoriales. Cuando Julio César colocaba el ejemplo del Banito en la región del Caquetá, cuando hay ese tipo de empresas, Diego y Julio César, generan una presión para que el gobierno local comience a colocar el municipio en términos más eficientes y eficaces, o eso no genera una presión positiva, Diego. No, pues obviamente que eso genera una presión positiva, y el municipio se va a sentir, va a ver el beneficio de haberlo trabajado de una manera articulada. ¿Cuáles son los obstáculos que uno tiene acá? El primer obstáculo posiblemente es la ley, ¿cierto? En donde no necesariamente están dadas todas las condiciones para que el alcalde del municipio pueda invertir en ese tipo de cosas o se pueda asociar para invertir en ese tipo de cosas. Segundo, obviamente está el mundo político, como lo menciona Julio César, porque es que cuando tenemos municipios de 10.000 habitantes, muy posiblemente no vamos a lograr un punto económico, un óptimo económico solamente en el municipio. Tenemos que pensar en varios, ya sea para sumar producción, ya sea para sumar mano de obra para la transformación, ya sea para la comercialización, etcétera, etcétera. El tercer elemento está asociado a la asistencia técnica. La asistencia técnica que tiene el país ha estado muy concentrada en creemos microempresas, ¿cierto? Y cuando se dice de innovadoras, piense en productos que sean muy, mejor dicho, dentro del área de innovación empresarial de manera muy amplia. Muchos de estos productos ya no es que tengan un concepto de innovación
tan extendido, tan generalizado, sino simplemente de poder identificar una estrategia de mercadeo o una estrategia de producto, lo cual nos lleva un poco a un concepto básico de mercadeo que era el de las famosas, el de precio, producto, plaza y empaquetado, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva sin lugar a esa situación. Entonces, lo que tú dices, César, es muy cierto. Hay que estructurarlo, pero también hay que comenzar a identificar los obstáculos que tienen los alcaldes para poder asumir un liderazgo en estos temas. Bueno, nos falta hablar del tercer eslabón de esta cadena, Diego, que es la pobreza social. Sí, bueno, la pobreza social, que la verdad debo ser honesto. La palabra no me gusta, pero es que cuando estaba escribiendo, digo, ¿cómo diferencio pobreza de personas? Y dije, uy, ese sí me gusta menos, porque es que nadie es pobre en su esencia como persona, ¿cierto? Es pobre por su billetera, no por su esencia como persona. Entonces, pero aquí haciendo esa aclaración, a lo que me refiero es esa pobreza asociada a los recursos a los que tienen acceso las personas. Entonces, aquí retomo el concepto de pobreza monetaria principalmente, ¿cierto? Pues porque era el disponible en ese momento. Hace escasamente un mes salieron los datos de pobreza multidimensional, que es un poco más difícil de calcular, pero pues no nos dice nada sorprendente. O sea, nos dice, en efecto, Colombia tiene un nivel de pobres muy alto. Y eso, lo preocupante de esta pobreza, ya sea multidimensional o monetaria, es que es un llamado de atención a cómo está nuestra sociedad. Cuando hablamos de que el 42.5% son pobres de acuerdo al concepto de pobreza monetaria, pero es porque no tienen 331.688 pesos. Pobreza extrema. Esa es pobreza, no, esa es pobreza. La pobreza extrema es como de 170 y pico mil pesos. Peor aún, peor aún. Entonces uno dice, por Dios, es muy poquito. Entonces uno se pregunta, hombre, ¿por qué en el país tenemos esas diferencias? Yo personalmente me vería a gatas tratando de vivir con 300.000 pesos. Me vería a gatas. De verdad que me duele mucho esos cálculos. Yo creo que aquí deberíamos pensar en un dato más amplio, pero obviamente un dato más amplio implicaría evidenciar que hay una pobreza muchísimo mayor en el país. Con lo cual, no quiero decir que se esté disfrazando las estadísticas, para nada. Lo único que estoy diciendo es que tomar el referente de la pobreza es un referente muy, 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 muy bajito de todas formas. Y estamos hablando que hay mucha gente que no logra esto. ¿Por qué no lo logra? Pues precisamente que aquí enlazamos, porque no tiene trabajo. Sea formal, sea informal, sea lo que sea, se sienta bien empleado o subempleado, no importa, pero porque no tiene esa actividad que le genere esos ingresos. Y no tiene esa actividad que le genere esos ingresos precisamente porque el tejido empresarial es muy débil. Y es muy débil debido a que no se dan todas las condiciones para que las empresas en realidad se puedan proyectar. Esa es, palabras más, palabras menos, la conclusión de mi columna, y por ende la invitación es, tenemos que pensar ampliamente en cómo hacemos esto. Esto tenemos que verlo a nivel territorial, a nivel municipal, porque es que no es la misma estrategia de hablar de digamos, de este círculo que hoy en día es vicioso y que esperaríamos poderlo volver virtuoso en Bogotá o en la Sabana Norte, a hablarlo en Puerto Carreño o en La Guajira o en el Guaviare. Es bien diferente. Entonces hay que analizarlo en cada uno de sus contextos. Julio, perdóname ahí, es que me acordé cuando Diego está hablando de este tema de la pobreza empresarial, de todo esto que nos explica,
y que los empresarios, obviamente en Colombia, son demasiado débiles. Recuerdo que una amiga venezolana me decía, es que la ventaja que teníamos en Venezuela antes de todo esto era que no preguntábamos precio. Uno aquí en Colombia ofrece un servicio de asesoría o de publicidad y los empresarios que le contestan, no, no hay presupuesto para eso. Pero ¿cómo no hay presupuesto para eso? Si es para publicidad, para vender más. Entonces digamos que ahí, ese es un tema o que le sacan a uno el cuerpo o es real, pero realmente yo lo que he vivido en estos años de hacer radio online es eso, que los presupuestos y las empresas andan sobre unas restricciones muy grandes para poder invertir y necesitamos empresas que puedan invertir para que se puedan desarrollar mejor, ¿no? Pues César, ahí estás trayendo a colación un concepto y es que el reconocimiento que hay a nivel de la sociedad al empresario, pues está bastante afectado. Date cuenta que desafortunadamente, ahorita en las campañas políticas lo están diciendo, y es al pobre empresario, sea pequeño, sea micro, sea mediano, sea grande, sea súper grande, los estigmatizan en este diálogo social que hay y lo lleva a que el empresario mismo también se abstenga muchas veces de invertir mucho más allá de lo que debería porque la misma sociedad lo frena, ¿cierto? Entonces aquí también toca hacer un proceso de, oiga, el empresario es el amigo, el empresario no es un enemigo. Este cuentico de polarización y demás, seamos honestos, el empleo lo generan los empresarios, ¿cierto? Sean chiquitos, sean grandes. Y el microempresario debería tener la Cruz de Boyacá casi que de manera automática. Ese señor sí que hace patria. Sí que hace patria luchando día a día con muy pocos, mejor dicho, esos son los MacGyver, esos con un palillo arman un castillo. Eso es un microempresario. Entonces, de verdad, aquí tenemos que hacer un cambio en ese sentido. Y para que el empresario confíe en el país, la misma sociedad tiene que darle muestras de. Pero hay otro elemento a tener en cuenta que con eso también trayendo a colación, y es, miren, un dato preocupante en materia de innovación empresarial. 75% de las empresas en el país se consideran que no son innovadoras. Es decir, que no invierten en productos nuevos, en generar productos nuevos. Claro, ese 75% también se debe a que nosotros como sociedad, pues no demandamos productos que tengan un alto valor de innovación. Entonces, si como consumidores no estamos estimulando que las empresas inviertan en nuevos productos, pues y seguimos comprando el mismo producto sin preguntarnos más nada, pues obviamente las empresas entran en un estado de comodidad y entonces, ¿para qué invertir en publicidad si igual los clientes vienen? ¿Para qué invertir en mercadeo si igual los clientes vienen? ¿Para qué invertir en empaque si igual así me compran hace 50 años? También es un tema de madurez del consumidor. Como hemos dicho en este conversatorio, son tantas variables que eso es lo que hace muy interesante todas estas discusiones alrededor del círculo virtuoso que debería existir alrededor del desarrollo empresarial y en efecto de poder superar estas tres pobrezas que hemos discutido. Bueno, yo le voy a cerrar este tema con un tema que nos da para 1 o 10 programas. En contravía de ese respaldo de las instituciones que le deben dar a los empresarios y de las recomendaciones de unas comisiones de expertos que ha habido ya 2 comisiones de expertos, y dan unas recomendaciones y es que la carga tributaria del país no vaya en cabeza de las empresas, sino de las personas. Vemos cómo hace una semana aprobaron una reforma tributaria en la cual la carga la va a tener los empresarios. Entonces, eso va en contravía de todas esas recomendaciones y demás. Pero yo sé que eso nos va a dar para un programa entero o 10, pero eso lo dejamos para más adelante. Diego. No, pero Julio César, no me digas así. No me digas así. No, mire, yo hace unos, incluso antes de la reforma Carrasquilla, de la frustrada reforma tributaria,
o por esos días escribí una columna en este sentido. Primero, el país, a mi modo de ver, está mirando para el lado equivocado. O más bien, el tema de las reformas tributarias. Porque claramente la reforma tributaria se da por una necesidad y la necesidad es que no hay plata. Pero ya no sabemos si las necesidades no hay plata o se volvió política también. No, pero venga, le explico. Es que muchas de estas cosas de economía es una lógica muy sencilla. Entonces usted saca una reforma tributaria pues porque no hay plata, pero el no haber plata es una simple operación matemática. O usted tiene más egresos que sus ingresos, o usted tiene menos ingresos que sus egresos, que es más o menos lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a aumentar sus ingresos, pero cuando el país ha llevado en los últimos 20 años 15 reformas tributarias, hombre, no es un problema de ingresos, es un problema de egresos, es un problema de estructura. Usted está gastando más de manera recurrente que lo que usted está recibiendo. ¿A qué se debe eso? No es solamente evasión, es un problema estructural. Entonces, la verdadera reforma tributaria que se debería hacer, que no es tributaria sino fiscal, es, hombre, revisemos todos los esquemas de gasto que tenemos. Desde la Constitución del 91, nosotros tenemos un esquema de aumentar el gasto sin preocuparnos por aumentar el ingreso. Y yo creo que todos, manejando la billetera de cada uno, lo primero que hacemos es, yo gasto en la medida que mi billetera me lo permita. Ese que es un principio de economía del hogar, a veces no lo aplicamos en la economía nacional. Entonces, como usted dice, esto es un tema muy largo para discutir el tema de la reforma tributaria, pero me encantaría también ahí discutir en esos temas y poner unos elementos muy básicos, a ver de por qué realmente nosotros, no es la reforma actual, ¿por qué en 20 años llevamos más de 15 reformas tributarias? Esa es la verdadera pregunta. Ok, Diego. Sí, y ¿por qué no le hacemos caso a esas comisiones de expertos? Pero bueno, para cerrar nuestro tema, porque tenemos que respetar también tu tiempo, Diego, yo me acuerdo de una frase que nos decían los abuelos y nuestros padres, que tener casa no es ninguna riqueza, pero no tenerla, eso es un síntoma de pobreza. O sea, eso hoy se mantiene vigente porque con esas cifras que nos dicen de pobreza de ingresos, nadie va a tener casa. ¿O tú qué opinas de eso para cerrar nuestro tema de hoy? Bueno, la política de vivienda ha sido bastante, yo diría que está siendo efectiva, está en el camino, pero sin lugar a dudas sigue existiendo ese problema de que pues, la gente no puede garantizar el techo. Y eso es tal vez el punto más importante de esa frase de los abuelos, que es, usted tiene que garantizar el techo como primera medida. En ese orden de ideas, pues obviamente tenemos una serie de problemas, pero ¿cómo lo han solucionado muchos municipios? Es que han comenzado a hacer proyectos de vivienda de interés social, porque además eso trae unos réditos políticos y es una inversión importante, pero, y aquí quiero concluir con un ejemplo que te comenté al principio. Hace varios años, y el por qué yo me terminé metiendo en estos, yo trabajaba para el Banco Mundial y estuve viajando a Perú. Y en Perú, que han recibido muchísimos recursos de regalías, allá lo llaman el canon, encontré, analizando los datos de unos municipios, encontraba que los municipios recibían mucho más dinero, o sea, históricamente habían recibido mucho más dinero, lo habían gastado, voy a quitar el elemento de corrupción, lo habían gastado bien, pero la pobreza había aumentado. Y entonces yo dije, hombre, aquí hay un contrasentido. El municipio recibió más, invirtió más, pero la pobreza aumentó. Y eso se responde con uno de esos elementos del concepto de pobreza multidimensional, y es el tema de generación de ingresos, que es una de las variables que maneja. Ahí tenemos que concentrarnos, porque no es solamente tener salud, educación, agua potable, energía, casa, sino es tener
ingresos para poder comer, ingresos para poder pagar el arriendo o pagar la hipoteca o pagar el techo, como lo tenga, pero es tener ingresos. Luego, para mí el secreto está en generación de ingresos. ¿Cómo está ahí? Y entonces en esa medida usted puede solucionar sus problemas de vivienda, salud, educación, etcétera, etcétera. Julio César, stop. Porque es que el doctor Fernando Paneso está pegadísimo al programa y nos envía varios comentarios y la verdad es un honor y un privilegio tenerlo a él de oyente en Ecorradio. Nos dice, muy importantes planteamientos los de Diego Dorado. Tenemos un Estado burocratizado, los organismos de control tienen nóminas exageradas sin ninguna eficiencia y eficacia. La verdad, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar conectadísimos hoy en Gestión Empresarial. Hoy el tiempo se nos quedó corto. Diego, pues definitivamente te queremos invitar a otro programa porque tenemos que ampliar algunos conceptos y entrarnos en otras líneas para analizar. Entonces, te quiero comprometer a la N para que nos aceptes otra invitación a un programa donde podamos ampliar ya otros conceptos más, digamos, más económicos y macroeconómicos y, ¿por qué no, tributarios? Con el mayor de los gustos, acepto desde ya la invitación y les agradezco esta invitación. Agradezco los comentarios del doctor Fernando Paneso, de verdad, un honor saber que me escucha y que compartimos algunas ideas. Ojalá podamos tener otro espacio en el que debatamos de pronto cara a cara. Bueno, creo que no debatiríamos, sino compartiríamos lecturas de una misma situación. De verdad, muchísimas gracias a Julio César, a César, a los oyentes, haberlos despertado hoy lunes casi a las 7 de la mañana con estos temas económicos un poquitico duro, pero bueno, así seguiremos. Esperamos que estos conceptos hayan sido de su agrado. De verdad, muchísimas gracias. A usted, Diego, muchas gracias por aceptar la invitación. Dentro de 8 días nos vemos con un nuevo programa. Vamos a tener de nuevo al doctor Diego Dorado en otro programa seguramente muy interesante. A toda la audiencia de Ecorradio, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharnos. Les deseo un feliz día, una feliz semana llena de éxitos. Chao, chao. Chao, Julio César, Diego, muchas gracias. De verdad, con este tipo de programas, Julio César, y te lo agradezco a Diego, cumplimos nuestra promesa en Ecorradio, que Ecorradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao. Chao. Chao.